Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar hoy con nuestra lección 69, Lesson 69, y vamos a ver el tema de adverbs, o sea, los adverbios, adverbs. Vamos a ver los adverbios y decimos, a modo de introducción, que los adverbios dan información o influyen sobre los verbos, los adjetivos u otros adverbios. Estos adverbios influyen o modifican o nos dan información sobre el verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Ellos modifican al verbo, al adjetivo o aún a otro adverbio. Ellos funcionan, los adverbios, sobre estos tres elementos de la gramática. Veamos a ver cómo los adverbios funcionan, primero que todo, o cómo nos dan información acerca de los verbos. Nos dan información primero sobre los verbos. Veamos un ejemplo donde el adverbio nos da una información sobre el verbo. El ejemplo lo dice: She speaks loudly. She speaks loudly. Ella habla fuertemente, fuertemente. Miren ustedes que aquí les coloco la traducción de fuertemente para loudly. Vamos a ver más adelante que las terminaciones LI son las terminaciones mente. Ustedes ven un adverbio que por lo regular, cuando proviene de un adjetivo, termina en LI y nosotros lo traducimos esa LI como mente. Así que aquí dice loudly, o sea, fuertemente. Si no tiene la LI, hasta aquí nada más, hasta aquí sería fuerte. Pero como tiene loudly, es fuertemente. She speaks loudly. Ella habla fuertemente. ¿Cuál es el adverbio? Fuertemente. ¿Cuál es el verbo? Speaks. Lo tenemos aquí subrayado. Speaks y resaltado. Entonces actúa sobre este verbo. Da información sobre el verbo. ¿Qué información nos da? Nos dice que ella habla. Nos da una información sobre el verbo. ¿Cómo habla? Fuertemente, con ruido, con duro, con volumen, muy alto el volumen. Ella habla con una voz alta, loudly, loudly, ¿no? She speaks loudly. Está influenciando o hablando algo sobre el verbo speak. Ella habla, el verbo hablar. Yo hablo, tú hablas, ella habla, ¿no? Veamos otro ejemplo donde actúa sobre el verbo. Jan walks fast. Jan walks fast. ¿Qué traduce? Jan camina rápido. Ese rápido aquí hace las veces de adverbio. ¿Por qué? Porque está dando información, da información. ¿Sobre qué? Sobre el verbo. ¿Cuál es el verbo? Walks, walks. El verbo caminar. Walk. I walk, you walk, he walks. Para he, she o it usa la S. Por eso ponemos esta S aquí para indicar que es tercera persona. Jan. Jan walks fast. Jan walks fast. John camina rápido. Ahí vimos entonces que la información la da, primero que todo, sobre los verbos. Veamos la otra parte donde el adverbio, que es el que estamos viendo, este es el tema, los adverbios, influyen o dan información sobre adjetivos. ¿Recuerdan qué es un adjetivo? Es aquella parte de la gramática que da influencia, que influye o que tiene que ver con los sustantivos. Un adjetivo es blanco, enorme, inteligente, bonito, cercano, etc. Son adjetivos. Entonces vamos a ver cómo actúa el adverbio sobre los adjetivos. ¿Qué información nos da de los adjetivos? El primer ejemplo lo esclarece todo. They are, aquí nos falta una E, they are very happy. They are very happy. Ellos están muy felices. Very happy. ¿Cuál es aquí el adverbio? El que está en rojo, y aquí resaltado es el adverbio. Very, very es el adverbio que traduce muy, muy o mucho también, muy. Entonces decimos que they are very happy. Ellos están muy felices. They, ellos. Están, are. Very, muy, y felices. ¿Qué es felices? Un adjetivo. Un adjetivo que nos da la idea de que la persona está contenta, feliz.
Entonces, ¿dónde influye aquí el adverbio? El adverbio es very. ¿Sobre qué influye? Sobre happy. Sobre happy. Nos da la información de happy, de que está muy happy, o sea, muy feliz, ¿no? El adjetivo es happy y el verbo se los pongo en rojo, que es el que estamos viendo. Todo lo que ven en rojo son adverbios. Very, very happy. They are very happy. Otro ejemplo. He is really nice. He is really nice. Él es realmente agradable, verdaderamente agradable, ¿no? ¿Cuál es el adverbio? Really, really, ¿no? Como termina en li, ya lo acabamos de ver, entonces para el español es mente. La terminación li de los adverbios en inglés, en español es mente. Ver aquí, mente, ¿no? Mente. Este también terminó en li, por lo tanto tenemos fuertemente. Aquí dice que he is really nice, él es realmente agradable. Nice es agradable, una persona muy buena, muy agradable, muy querida, muy bonita. Es una persona amable también. Nice es un adjetivo muy general. Nice. He's really nice. Él es realmente agradable. Really termina en li y por lo tanto en español es mente, realmente, rápidamente, ligeramente, escuetamente. Todas esas terminaciones en mente son las de li en los adverbios. Bueno, tenemos ya esos dos casos y vamos a ver el otro, de qué información nos da el adverbio. ¿Sobre qué? Sobre otros adverbios. Miren ustedes que el adverbio va a calificar o va a dar información o va a influir sobre otros adverbios a su vez. Veamos los ejemplos que ellos siempre aclaran todo. He walks really fast. He walks really fast. Eso traduce, él camina realmente rápido. ¿Cuál es el adverbio? Really, really. ¿A quién está calificando? A otro adverbio. ¿Cuál es ese otro adverbio? Fast. Fast es un adverbio que indica rápido, un adverbio de forma, de qué manera, de qué modo, rápido, rápido. Entonces, he walks really fast. He walks really fast. Él camina realmente rápido. El adverbio es really y califica o da información sobre otro adverbio que es fast, fast. Adverbio y calificando a otro adverbio. Otro ejemplo es you speak very loudly. You speak very loudly. Tú hablas muy fuertemente, o sea, con un volumen muy alto. Hablas muy fuertemente. ¿Cuál es el adverbio? Very, very, ya lo vimos, traduce muy. ¿A quién califica? ¿A quién modifica? ¿Información de quién nos da? De otro adverbio. ¿Cuál es el otro adverbio? Loudly. Loudly, ¿qué es? Fuertemente. Entonces, el adverbio very está calificando al adverbio loudly. Y así la frase dice, you speak very loudly. Tú hablas muy fuertemente, ¿no? You es tú. Speak, hablas. Very, muy. Loudly, fuertemente. Tú hablas muy fuertemente. El último ejemplo, donde vamos a ver el adverbio, de lo que estamos viendo hoy, este es nuestro tema, el adverbio dándonos información o calificando o influyendo a otro adverbio. El ejemplo lo dice, the girl is singing extremely well. The girl is singing extremely well, extremely well. La muchacha está cantando extremadamente bien, o sea, maravillosamente bien, ¿no? ¿Cuál es el adverbio aquí? Extremely, extremely, o sea, extremadamente. Como termina en li, miren como les recalco aquí, terminan en li, en español lo traducimos como mente, mente. Así que dice extremely, extremadamente, extremadamente, esa es la traducción de extremely. Ese es el adverbio. ¿A quién está calificando? A otro adverbio. ¿Cuál es el otro adverbio? Well, well. El adverbio que traduce bien. Well, es un adverbio. No confundirlo con good, que es un adjetivo que traduce bueno. Good, es bueno. Pero well
es bien y es un adverbio. La frase sería, the girl is singing extremely well. La muchacha está cantando, o la chica está cantando extremadamente bien. The girl, la chica o la muchacha, is singing, está cantando extremely well, extremadamente bien. Esos son los ejemplos sobre la forma como el adverbio actúa o influye o da información sobre los verbos, como lo vimos, sobre los adjetivos, como lo acabamos de ver, y sobre estos últimos, los adverbios. Vamos a ver ahora algo más acerca de este tema de los adverbios. Los adverbios expresan varias cosas. Podemos decir que así se clasifican los adverbios. Vamos a ver una especie de clasificación diciendo que ellos, ¿qué expresan? Mire, un adverbio puede expresar la cantidad de algo, estamos hablando de la cantidad de algo, puede expresar la frecuencia, con qué frecuencia se hace alguna cosa, se lleva a efecto algún acto, el grado de o intensidad, si es del todo, si es muy poquito, la interrogación, también expresa un adverbio una interrogación, también expresa el lugar, si es cercano, si es lejano, expresa también el adverbio el modo, ¿de qué modo? Con mucho cuidado, muy fácilmente. ¿Qué más expresa? La negación, o sea, no, nunca, en absoluto, son negaciones. ¿Qué expresa también? El orden, así decimos, primero, segundo, tercero, primeramente, ¿no? Y expresa la probabilidad, tal vez, quizá, puede que sí, probablemente. Y por último, expresa el tiempo, ¿no? O sea, al principio, antes, después, tarde. Esas son las formas como los adverbios se expresan. Veámoslo uno por uno. Los adverbios expresan la cantidad. Veamos a ver, adverbios de cantidad. Ahí se puede hablar de adverbios de cantidad. Y decimos very. Acuérdense que lo acabamos de ver en los ejemplos. Very. ¿Qué quiere decir very? Muy o mucho. Nos da la idea de una cantidad muy alta. Muy, mucho. Little es poco. Little, poquito, ¿no? La cantidad. Much es mucho. Así decimos, thank you very much. Una expresión para decir muchas gracias. Much. I love you so much. Te amo mucho. Much. Y el último, too, que traduce demasiado. Too late, demasiado tarde. ¿No? Too good, demasiado bueno. Vemos entonces ya los adverbios de cantidad. Very, mucho. Little, poco. Much, mucho. Y too, demasiado. Este very también es muy. Very good, muy bueno. Very well, muy bien. Very nice, muy amable. Vamos a los adverbios de frecuencia. Entonces empezamos diciendo always. Always es siempre. ¿Cuál es la frecuencia? Siempre. Always. He is always at home. Él siempre está en la casa. He is always at home. Always, o sea, siempre. Otro adverbio de frecuencia, frequently. Frequently, la misma palabra lo dice, muy parecido al español, frecuentemente. Frequently. Miren ustedes que frequently termina en LI, ya lo dijimos. Los adverbios que terminan en LI, esa terminación LI, ¿cómo se traduce? Mente. Por lo tanto decimos frequently, frecuentemente. Otro, never. ¿Con qué frecuencia? Nunca. Never. ¿Cuál es la frecuencia? Never. Nunca. Never, nunca. Y sometimes. Sometimes es algunas veces. O sea, un adverbio de frecuencia. Algunas veces. Unas veces sí, otras veces no. Es adverbio de frecuencia. Sometimes, algunas veces. Never, nunca. Frequently, frecuentemente. Y always, siempre. Veamos adverbios que indican el grado o la intensidad, con qué intensidad se da algo, con qué intensidad se ejecuta alguna acción. Un ejemplo es completely. Completely es completamente. Miren que termina en LI y en español traduce mente. Por lo tanto, completely, completamente. Otro, extremely.
Extremely traduce extremadamente. Como termina en LI, esa LI es mente. Por lo tanto decimos extremely, extremadamente. Extremely hard, extremadamente difícil, extremadamente duro, ¿no? Greatly es grandemente, enormemente. Greatly, greatly, enormemente, termina en LI, por lo tanto es mente. Greatly, grandemente, enormemente. Y really, otro adverbio que termina en LI. Really es realmente. ¿Termina en qué? En LI. Really, realmente. Son intensidad. Adverbios de grado. ¿Con qué grado? Con realmente, grandemente, extremadamente o completamente. Otros adverbios indican o expresan la interrogación, la pregunta. Ellos son varios, son muy importantes en la gramática inglesa y vamos a ver algunos de ellos. When, ¿cuándo? When did you go? ¿Cuándo fuiste? ¿No? When did you go? ¿Cuándo fuiste? When, ¿cuándo? Where es dónde. Where are you going? ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde? Where are you going? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces tenemos where, dónde, when, cuándo, why. Why es por qué. Why. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why you didn't come? ¿Por qué no viniste? Why you didn't phone me? ¿Por qué no me llamaste? Why you didn't call me? ¿Por qué no me llamaste? Y otro ejemplo es how. Traduce cómo. No confundir a why con how. Tienen las mismas WH. Esta la tiene la W al final y esta la tiene al principio. How traduce cómo. Y de allí la famosa frase para saludar a una persona, how are you? How are you? How are you? ¿Cómo estás tú? O sea, ¿cómo estás? How are you? How are you today? How are you tomorrow? No sería tomorrow, sería today. How are you today? Muy bien. How es de la interrogación ¿cómo? Why es ¿por qué? Where is ¿dónde? Y when is ¿cuándo? También hay adverbios que expresan el lugar, el sitio. Y así decimos around. She is around here. Ella está alrededor, está por aquí cerquita. Puede estar aquí en la puerta del vecino, puede estar detrás de mí, alrededor. Around. Around es un adverbio de lugar. Far, lejos. Very far, muy lejos. He lives far away. Él vive muy lejos. Here es un adverbio también que expresa lugar. Aquí. Here, aquí. Near, cerca. Are you near? Are you near here? ¿Está cerca de aquí? Near, cerca. Here, aquí. Far, lejos. El último, there. There es allí, o sea, el opuesto de aquí. Near es aquí y there es allí o allá. There, over here. Here, aquí, there, allá. Son adverbios de lugar. There, allá. Near, cerca. Here, aquí. Far, lejos. Around, alrededor. Otros adverbios que también expresan el modo, la forma, el modo como se hacen las cosas. Empezamos con este ejemplo. Carefully, very carefully, es cuidadosamente, con mucho cuidado. Carefully. Termina en LI, por lo tanto es mente. Así decimos carefully, cuidadosamente, con mucho cuidado. Easily es un modo de decir. ¿Cómo lo haces? Easily. ¿Qué es easily? Fácilmente. Viene de easy. Easy, fácil. Easily, fácilmente. Termina en LI, aquí en esta que le estoy resaltando, LI. Por lo tanto, traduce esa LI, mente. Y así decimos easily, fácilmente. Easy solo es fácil. Easily, fácilmente. Veamos que también los adverbios expresan la negación. También niegan algo. Entonces, así decimos never. Never es nunca. Never. ¿Cuándo? Never. Está negando.
No, no, lo sabemos todos que es la gran negación, no, o not, ¿no? No o not, dos formas de decir no o not. Todos los traducen lo mismo, no. Y not at all, traduce no en absoluto, es una negación, not at all. No, por decir, do you speak Chinese? ¿Tú hablas chino? No, I don't speak Chinese, not at all, sé que tengo resaltada, no en absoluto, no hablo nada de chino, not at all, en absoluto. No, not, no, y never, nunca. Otra expresión, otro elemento que los adverbios expresan es el orden, expresan el orden. Y así decimos firstly. Firstly es primeramente. Viene de first, hasta aquí, miren, first, ese que estoy resaltando, es primero. First es primero, pero cuando le agrego li se convierte en mente, o sea, primeramente. Firstly, primeramente. Secondly, como en español no decimos segundamente, es una forma que no usamos en español, ¿qué decimos? En segundo lugar. Secondly, en segundo lugar, y etcétera, etcétera. Viene la expresión, el adverbio expresa ¿qué? Probabilidad, es una duda, es probable que se dé el hecho, el acto en sí. ¿Cuál es el adverbio de probabilidad? Maybe. Maybe es tal vez, maybe. Una forma de decirlo, o sea, un sinónimo es perhaps. Perhaps es quizás. Hay una canción muy antigua que dice perhaps, perhaps, perhaps. Quizás, quizás, quizás. ¿No? Maybe, tal vez. Perhaps, quizás. Possibly. Possibly es posiblemente. Posiblemente, possibly. Como termina en li, es mente. Posiblemente, possibly. Y probably. Probably es probablemente, también en español. Termina en li, mente. Probably, probablemente. Possibly, posiblemente. Perhaps, quizás. Maybe, tal vez. Son los adverbios de probabilidad. Y el último de ellos es el adverbio que expresa el tiempo, nos da el tiempo. Esa ilusión que es el tiempo, ¿no? Vamos a ver, again, unos dicen again, otros again. Again es de nuevo, una vez más, de nuevo. I'm here again, estoy aquí de nuevo, ¿no? Again. At first, o sea, al principio. Y es de tiempo porque indica que es principiando una cosa, empezando. At first, al principio. Otra es before. Before es antes. Before, antes. Lo contrario de antes es después, o sea, after. After y before. Late, tarde. I am late, estoy tarde, estoy retardado. I am late, tarde. Soon, pronto. See you soon. See you soon, te veo pronto. Nos vemos pronto. See you soon, soon. Y el último es today. Today quiere decir hoy. Entonces, son los adverbios de tiempo. Today, hoy. Soon, pronto. Late, tarde. Before, antes. At first, al principio. Y again, una vez más o de nuevo. Estos son los temas que teníamos para el día de hoy y es el adverbio que acabamos de ver. Continuaremos en nuestras próximas clases hablando sobre estos temas de inglés, su gramática, su composición, traducción, pronunciación, etc. Es todo por hoy. Bye bye.